Varado en el mar durante tormentas violentas, naufragó en el Caribe y un barco turístico entero se hundió en segundos. Así es como los cruceros se convirtieron en pesadillas vivientes. En plena tormenta furiosa, un crucero con más de 1000 personas pierde energía, fallan los motores y una gran ola rompe ventanas, inundando las cubiertas con agua helada. El Viking Sky está a punto de hundirse mientras deriva hacia las rocas en la orilla. El capitán envía una llamada de auxilio y los expertos se preparan para el desastre. En la escala del Titanic, esta es una historia de una negligencia impactante. La historia de cómo el crucero Viking Sky casi terminó en una catástrofe. El 23 de marzo de 2019, el Viking Sky navegaba por la infame bahía de Hustadvik cuando sus motores se apagaron abruptamente. Durante horas había soportado olas de 6 metros que chocaban contra él y ahora, en el punto álgido de una tormenta violenta, estaba inmovilizado. Su tripulación intentaba desesperadamente reiniciar los motores mientras el barco se balanceaba de un lado a otro, pero con vientos de 90 millas por hora destrozándolo, la situación no podía ser peor. Sin embargo, la lujosa embarcación no debería haber estado tan cerca de la destrucción. Como estamos a punto de descubrir, el incidente se estuvo gestando durante años. El Viking Sky es uno de 6 barcos de Viking Ocean Cruises. Se especializa en vacaciones de lujo, donde los huéspedes pueden disfrutar de vistas panorámicas del Círculo Ártico y observar destellos de las auroras boreales. Como empresa de entretenimiento, Viking Ocean Cruises carece de experiencia naval para mantener la flota. En cambio, una vez que los barcos son construidos por la empresa italiana Fincantieri, sus actividades marítimas son gestionadas por Wilhelmsen, un proveedor de servicios marítimos con sede en Noruega. El Viking Sky sigue siendo un crucero de última generación actualmente. Al lanzarse en 2017 se pensaría que tenía toda su documentación lista, pero informes contradictorios indican que no fue así. En 2016, ingenieros de Wilhelmsen en un barco gemelo notaron que les faltaba información clave para mantener la flota. El fabricante de su motor no dio pautas sobre niveles de aceite ni alarmas en tanques de sumidero. Es una omisión extraña para un crucero de 400 millones, aún más desconcertante, porque sus motores diésel también generan la electricidad. Así que si fallaban a mitad del viaje, el Viking Sky se quedaría sin energía ni propulsión. Durante años, la flota transportó miles de pasajeros en barcos que sus ingenieros no sabían cómo mantener. Además, el barco podía llevar a 930 huéspedes y 465 tripulantes. A pesar de esos números, se clasificaba como un barco pequeño. Sin conocer estos riesgos, los pasajeros, la mayoría jubilados, estaban emocionados de iniciar su crucero de 12 días por la costa noruega. Inicio en Bergen, la ruta iba al norte por varias ciudades y terminaba en Bodo. Desde ahí, irían al sur y cruzarían el peligroso mar de Hustadvika. La región es conocida por sus arrecifes bajos, mares agitados y clima cambiante, por lo que los marineros navegan con alerta para cumplir horarios estrictos con seguridad. La primera semana del crucero transcurrió como se esperaba, y el 21 de marzo los huéspedes disfrutaban de una visita a Tromsø, pero aquí fue donde el viaje comenzó a tener varios problemas. Se pronosticaba clima severo y las compañías rivales cancelaron los viajes, pero el clima no era lo único mal. En un incidente común para la flota, el generador diésel eléctrico diésel generador 3 estaba fuera de servicio por un turbocargador defectuoso, pero el barco se retrasaría si esperaba en Tromsø a que llegaran las piezas de repuesto. El Viking Sky también tenía escasez de personal, contando solo con sus pilotos obligatorios como navegantes expertos. Se necesitaban 2 para garantizar el paso seguro a través de una sección más desafiante de su ruta. Sin embargo, uno de los pilotos a bordo solo estaba certificado para navegar hasta Kristiansund, y el piloto de reemplazo estaba programado para unirse a la tripulación. Después del tramo más peligroso de la ruta en Hustadvika, el capitán y los pilotos estaban seguros de que el barco podría pasar con seguridad por la bahía y que un técnico a bordo podría reparar el generador. Cuando llegaron a Stavanger, conscientes de los riesgos, decidieron salir del puerto de Tromsø a última hora de la tarde, pero la decisión violó las regulaciones marítimas. Con uno fuera de servicio, el Viking Sky no tendría generadores suficientes si fallaban los otros motores en el mar. Y como los huéspedes estaban por descubrir, estos no eran los únicos problemas del Viking Sky. 3 horas después de salir de Tromsø, una alarma indicó bajo nivel de aceite lubricante en el diésel generador. 2, pero se apagó pronto, y los técnicos no hicieron nada más. El clima en este punto del viaje era bueno, y a medida que avanzaba el día,
La tripulación en el puente monitoreaba de cerca el aumento de la velocidad del viento. Por la mañana, el capitán estaba preocupado por llegar a su destino. Se esperaba que las condiciones empeoraran en la tarde, lo que podría atrapar al barco al llegar al puerto. Tras evaluar la situación, decidió cancelar un viaje planeado a Bodø. Decepcionado, informó a los pasajeros que el área era muy peligrosa para navegar. En su lugar, el Viking Sky puso rumbo a Stavanger varias horas después. Los tripulantes recibieron instrucciones de preparar el barco para el mal clima y asegurar objetos sueltos. Pero mientras el barco seguía navegando en aguas tranquilas cerca de la costa, el viento y las olas se volvieron cada vez más inquietos a lo largo del día. A medianoche, la brisa se volvió viento de galerna y el cuaderno de bitácora registró olas de 6 metros. El capitán tuvo que reducir a la mitad la velocidad del barco para dar un viaje más cómodo a los pasajeros. Si creían que su noche fue difícil, los pasajeros no imaginaban lo que les esperaba al amanecer. En las primeras horas del día siguiente se registraron múltiples advertencias en el barco. La primera fue otra alarma de bajo nivel de aceite, pero ahora en el tanque de sumidero de diésel generador 4. Cuando el Viking Sky llegó a Trondheim, los vientos se volvieron un vendaval severo. Pese a la protección de las islas, sonaron más alarmas al cruzar el canal de Trondheim. Esto incluyó una segunda advertencia de bajo aceite para diésel generador 4 y el pronóstico indicaba que los vientos intensos aumentarían. El capitán ordenó hacer una lista de verificación para clima severo y prepararse para el embate. Durante esto se activaron más de 150 advertencias en varios sistemas, incluyendo alertas adicionales de bajo nivel de aceite para diésel generador 4. El ingeniero de guardia ya había reconocido 3 advertencias distintas para diésel generador 4, pero todas se eliminaron sin agregar aceite ni investigar más. Mientras tanto, a los pasajeros se les sirvió el desayuno como de costumbre, pero una sensación de inquietud se extendió cuando empezaron a sentir los efectos de la tormenta que se avecinaba. Algunos intentaban mantenerse de pie, otros veían cómo se rompían vasos y objetos se deslizaban por las mesas del restaurante. Por último, los ingenieros inspeccionaron los tanques, probaron alarmas y registraron niveles de aceite al final de la guardia matutina. Pero se consideró que los niveles eran normales y, en pocas horas, eso tendría consecuencias graves. Cuando se acercaba el mediodía, el barco llegó a Hustadvika y uno de los pilotos salió del puente, como se esperaba. Ahora de nuevo en aguas abiertas. El Viking Sky fue golpeado por olas de 7 metros y el capitán avisó a los pasajeros sobre una tormenta. Menos de una hora después, el clima fue declarado tormenta violenta. Las puertas y ventanas abiertas se azotaban incontrolablemente contra sus marcos. Mientras los vientos racheados alcanzaban más de 90 millas por hora, después de la 1 p.m. la tripulación informó haber completado la lista para clima severo. Esto incluía rellenar los tanques de sumidero con aceite lubricante, pero a pesar de marcar las revisiones como completas, los tanques aún no habían sido rellenados debido a su negligencia. Los motores operaron con poco aceite por más de 24 horas, y mientras el barco cabeceaba y se balanceaba en el mar, el aire era aspirado hacia las tuberías del sistema de lubricación. Esto redujo aún más el suministro de aceite de los motores y aumentó drásticamente su carga. Sin que nadie lo supiera, un defecto fatal condenó el viaje desde su salida de Tromsø. Los tanques de sumidero, además de estar poco llenos, eran 40% más pequeños de lo requerido por las regulaciones. Esto fue el colmo para los motores entrenados del barco, que alcanzaron su punto de quiebre en la sala de control. Varias alarmas sonaron a la vez. El aceite del diésel generador 4 bajó del mínimo, activando un mecanismo automático para evitar una explosión. El diésel generador 1 y el diésel generador 4 perdieron energía, seguido de una alerta de bajo aceite en el diésel generador 1. La situación era crítica, pero las advertencias fueron ignoradas y el ingeniero de guardia las borró del sistema. En el puente, el capitán y el piloto se relajaban sin preocuparse por el caos abajo. Cuando diésel generador 4 y diésel generador 2 se apagaron rápidamente, fue una gran sorpresa. Ambos se debieron a baja presión de aceite lubricante y de inmediato sonó una ráfaga de alarmas. El ingeniero de guardia avisó al jefe de ingenieros, quien fue rápido a la sala de control. Con velocidad reducida, los estabilizadores del Viking Sky se retrajeron automáticamente, inclinando el barco casi al doble del ángulo previo de 6 grados. Como los responsables no estaban al tanto de la crisis emergente, los pasajeros y el personal quedaron en una posición vulnerable. Todavía estaban sirviendo el almuerzo y moviéndose por las áreas comunes, mientras los técnicos intentaban volver a poner en línea el diésel generador 2. Unos 10 minutos después, la tripulación reinició el diésel generador 2 y activó los estabilizadores del barco. Pero esto solo fue un alivio temporal. El diésel generador 2 se apagó de nuevo rápidamente, seguido por el diésel generador 1, lo que provocó un apagón total.
Frente a olas enormes y vientos peligrosos, el barco no tenía energía ni timón. Estaban varados, completamente a la deriva. El pánico se desató entre los pasajeros que se preguntaban qué había pasado. En penumbra, se acurrucaron bajo luces parpadeantes mientras el capitán evaluaba. Un miembro del personal relata la experiencia. Todo estaba roto, platos, vasos, muebles. En la sala de control, la tripulación lidiaba con un sistema de alarmas mal diseñado. Sonaban hasta 1000 advertencias a la vez, muchas de sistemas menores, lo que confundía a los ingenieros sobre el problema real. Cuando el capitán llamó a los ingenieros, no pudieron estimar cuánto tardarían en restablecer la energía. Al notar que el barco iba a la deriva hacia la costa, pidió auxilio urgente. Mayday, 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 aquí Viking Sky. Los motores fallaron en condiciones de tormenta a 100 metros de las rocas. Solicito asistencia inmediata. Fue recibido por la Guardia Costera de Noruega, que actuó rápidamente lanzando botes para ayudar al barco. Con la ayuda en camino, el capitán intentó detener el barco. Ambos anclajes fueron soltados, cayendo al fondo del mar con un golpe inquietantemente rápido, pero no pudieron sostenerse en el enorme oleaje, y el Viking Sky siguió a la deriva, dañando los anclajes mientras se arrastraban por el fondo marino, mientras los huéspedes temían por sus vidas. La tripulación intentó desesperadamente reiniciar los motores. Detectaron que la baja presión de aceite era el problema y transfirieron aceite a los tanques de sumidero. La mala capacitación hizo que no practicaran restaurar la energía sin generador de respaldo, por lo que no reiniciaron los motores en el orden correcto. Uno de los pilotos tomó el control y contactó a los rescatistas, mientras el capitán preparó la nave para evacuar. Señoras y señores, señal de emergencia general para toda la tripulación. Ocupen posiciones de emergencia. Y para todos ustedes, por favor, diríjanse a sus estaciones de reunión en este momento, ya sea la estación de reunión A o B. Para su crédito, los pasajeros se mantuvieron lo más calmados posible. Y luego, llegaron buenas noticias de parte de los ingenieros. Reiniciaron el diésel generador 2 y restauraron energía limitada a la embarcación, por lo que era posible encender los motores de las hélices. Sin embargo, poco después, el Viking Sky pasó a solo 4 metros de una roca. Expertos advirtieron que estuvo a minutos de encallar, lo que habría sido uno de los peores desastres marítimos modernos. Media hora después, los pasajeros esperaban ser rescatados cuando una gran ola golpeó el barco cerca del segundo punto de reunión. La ola rompió las ventanas y arrancó una puerta de metal, haciendo que el agua helada inundara el barco. Algunos sufrieron heridas por vidrios y objetos sueltos. Las lesiones más graves incluyeron un cuello roto cuando la puerta golpeó a los pasajeros. Si la situación no se resolvía pronto, existía un riesgo real de que cientos de personas pudieran morir congeladas en un mar hostil, describe un pasajero a bordo del crucero sobre la experiencia. Terminé deslizándome por el piso y luego, cuando el barco se inclinó de nuevo, regresé. Y terminé debajo de una mesa y la mesa me estaba atrapando la pierna ahí abajo y estaba con el agua hasta el cuello. Al ver la urgencia de la situación, la Guardia Costera no pudo sujetar los cables de remolque para estabilizar el barco, que estaba escorado hasta 30 grados sin otra opción. Regresaron a tierra y la Guardia Costera usó 6 helicópteros para evacuar y poner a salvo a los pasajeros. Llegaron al Viking Sky tras la entrada de agua al casco y priorizaron a heridos y huéspedes vulnerables. El avance fue constante y los rescatistas solo avanzaban según lo permitían las condiciones, por lo que izaron a los pasajeros de 2 en 2 para agilizar la operación. Durante la siguiente hora, diésel generador 1 y diésel generador 2 volvieron a funcionar. Esto finalmente le dio al Viking Sky una oportunidad de evitar los bajíos, aunque fuera a baja velocidad. Poco después, un barco de la Guardia Costera y el remolcador Vivax llegaron, aliviando a todos a bordo y ayudando al capitán a salir del arrecife. El barco aún tuvo problemas para salir del peligro y Vivax no pudo remolcar al Viking Sky a salvo, por lo que llamaron a otro remolcador. Llegar a la zona tomaría tiempo mientras el barco avanzaba lentamente a aguas profundas. El diésel generador 2 se apagó por baja presión de aceite, pero los ingenieros lo resolvieron rápido. Con los 3 generadores en marcha y en un sitio seguro, la evacuación siguió toda la noche. En las primeras horas del 24 de marzo, el remolcador Ocean Response llegó al lugar. Unas 1,100 personas seguían varadas pese al trabajo continuo de los rescatistas. Fríos y mojados, llevaban casi 13 horas atrapados esperando el amanecer y el fin de la pesadilla. Afortunadamente, cuando salió el sol, la tormenta empezaba a amainar y los remolcadores lograron sujetar cables de remolque al casco del Viking Sky. La tripulación estabilizó la embarcación por el mar tranquilo y se detuvo el rescate. Poco después, en un esfuerzo monumental,
460 personas habían sido evacuadas del barco. El ancla de estribor, tan dañada que no pudo ser izada de nuevo a su lugar, fue cortada y el Viking Sky se dirigió a tierra con la intención de atracar en Molda. Llegó por la tarde y los pasajeros restantes junto con toda la tripulación le dieron gracias a Dios por haber sobrevivido. El presidente de Viking Ocean Cruises se disculpó personalmente y dio reembolso total a los pasajeros. Pudo haber sido una situación muy mala y creo que estamos muy agradecidos con el capitán Arnie. Después del viaje, Viking Ocean Cruises reportó daños importantes en las ventanas de estribor o del lado derecho del barco. Algunas se destruyeron por completo. Hubo tensión y daños superficiales en toda la estructura del barco. La investigación determinó que fallas de diseño y falta de mantenimiento en el nivel de aceite fueron la causa principal. Hizo más de 14 recomendaciones como tanques de nuevo diseño y mejoras para la navegabilidad del barco. Wilhelmsen y Viking Ocean Cruises también fueron criticados por contribuir al desastre. En particular, la decisión de salir del puerto en Tromsø, la mala capacitación del personal en una situación de apagón y la falta de asegurarse de que hubiera 2 pilotos certificados a bordo durante toda la ruta. Ambos actualizaron la capacitación del personal e implementaron nuevos procedimientos para monitorear y responder alarmas. También modificaron las políticas de la empresa para asegurar que los barcos y el personal de pilotos cumplieran con las regulaciones. 18 personas resultaron heridas con solo un caso grave después del dramático rescate aéreo del Viking Sky. En 2024, una tragedia poco comentada ocurrió cuando varios tripulantes fueron hervidos vivos en un barco de Holland America, Nueva Ámsterdam. Más de 2.000 pasajeros se están preparando para un día relajante en las Bahamas. La música de tambores de acero llena el aire mientras preparan cócteles. Se están aplicando bloqueador solar 4 cubiertas abajo, en las entrañas del barco. 2 hombres están trabajando, un ingeniero y un limpiador de sala de máquinas. Realizan mantenimiento rutinario en el sistema de aguas residuales. Nada inusual, solo otro día en la sala de máquinas. Pero algo andaba mal. Primero, los hombres escucharon fuertes golpes provenientes del otro lado de la sala. Luego, solo 86 segundos después, quedaron atrapados en una trampa mortal hirviendo, sin salida. Esta es la historia de lo que sucedió en el Nuevo Ámsterdam, una historia de una falla mecánica catastrófica, un rescate desesperado y 2 hombres que fueron a trabajar una mañana y nunca regresaron a casa. Construido en 2010, el Nuevo Ámsterdam es impresionante. Cubiertas de pasajeros se elevan sobre la línea de flotación. Debajo de eso, 4 cubiertas más albergan los camarotes de la tripulación y la sala de máquinas que impulsa todo. Línea Holland America, la compañía detrás del barco, se ha ganado una reputación por su seguridad, tradición y lujo, y forma parte de Carnival Corporation, la compañía de cruceros más grande del mundo. La ciudad flotante funciona con 6 generadores diésel que producen electricidad. Esa electricidad alimenta el sistema de propulsión y todos los sistemas a bordo: aire acondicionado, luces, elevadores, cocinas y entretenimiento. Pero hay otro sistema que recorre el barco, una tecnología más antigua y peligrosa: el sistema de vapor. El vapor se ha utilizado en los barcos durante más de 2 siglos. Es una forma eficiente de trasladar el calor de un lugar a otro. En el New Amsterdam, el sistema opera a alta presión y a 340 grados Fahrenheit o 170 grados Celsius. El vapor se genera en la sala de máquinas. Ese vapor se distribuye por el barco, donde se requiere calor para precalentar el aceite combustible, mantener las cabinas de pasajeros cálidas y la alberca agradable. Debajo de las cubiertas, la lavandería y las cocinas también usan vapor, pero también es peligroso cuando el agua se convierte en vapor. Se expande a 1600 veces su volumen original, y si esa presión se libera de repente, los resultados pueden ser catastróficos. Las tuberías del barco se expanden y contraen al calentarse o enfriarse. Si una tubería larga transporta vapor a 340 grados, se alargará. No por mucho, pero sí lo suficiente. Si la tubería no puede expandirse, fallará. Ahí es donde entran los juntas de expansión, una sección flexible hecha de acero inoxidable corrugado. Cuando la tubería se calienta y se expande, la junta de expansión se comprime. Al enfriarse y contraerse la tubería, la junta se estira. Es una solución sencilla para un problema complejo, pero las juntas son más frágiles que la tubería sólida. Si la presión se vuelve demasiado alta o no se les da el mantenimiento adecuado, pueden fallar.
En el New Amsterdam había una junta de expansión en la tubería del cuarto de aguas residuales delantero. Esta tubería era de una rama que llevaba vapor a los calentadores del cuarto de agua potable. Estos calentadores se usaban poco casi todo el año, ya que el barco usaba agua caliente de los motores principales. Los calentadores de vapor se usaban solo cuando los motores principales estaban apagados, lo que pasaba pocos días al año. Así que esta tubería, con su junta de expansión, permanecía sin hacer nada la mayor parte del tiempo, no completamente inactiva, pero tampoco en pleno uso. Dos válvulas de cierre que llevaban a los calentadores se mantenían ligeramente abiertas para evitar que la tubería se enfriara por completo, lo que significaba que siempre había algo de presión en el sistema. 5 días antes del accidente, el 17 de marzo de 2024, un tripulante notó una fuga en uno de los calentadores de agua de la sala de agua potable. Nada grave, pero sí lo suficiente como para requerir atención. El calentador necesitaba ser retirado para repararlo y moverlo. Se cerró el suministro de vapor. Había una válvula en la tubería que llevaba al calentador, la cual el miembro de la tripulación cerró completamente. Después de unos días, el calentador fue reparado y reinstalado. Todo se volvió a armar y se apretaron las conexiones. Se revisó el sistema, pero la válvula en la tubería de suministro nunca se volvió a abrir, se quedó cerrada. Esto fue un error. Con esa válvula cerrada, el vapor que todavía entraba en la tubería por esas dos válvulas de cierre ligeramente abiertas no tenía a dónde ir. No podía fluir hacia los calentadores y la presión empezó a acumularse. El Nuevo Amsterdam llegó a Half Moon Casa a las 8 de la mañana, el 22 de marzo de 2024. Half Moon Cay es la isla privada de Holanda América, en las Bahamas. No hay muelle, el barco se queda en alta mar, mantenido en posición por su sistema de propulsión. Los pasajeros son transportados a la isla en botes más pequeños porque el barco no estaba atracado. Las puertas estancas de la sala de máquinas siguen cerradas. Es una medida de seguridad para evitar la propagación en caso de incendio o inundación. Pero esas puertas cerradas pronto se convertirían en una trampa mortal. A las 8:30 am, 2 miembros de la tripulación ingresaron al cuarto de aguas residuales delantero para mantenimiento rutinario. Uno de ellos era Joseph Dorado, un tercer ingeniero filipino. Lo acompañaba Wawan Gusnawan, de Indonesia, quien trabajaba como limpiador de sala de máquinas. Trabajaban en el sistema de aguas residuales del lado de estribor de la sala. La tubería de vapor iba por la pared de babor. No tenían motivo para notarla. Todo parecía normal. El jefe de ingenieros lo escuchó primero, varios golpes fuertes provenientes de algún lugar hacia adelante en ese mismo momento. La bomba de alimentación en la que trabajaba empezó a funcionar repentinamente. Estaba reaccionando a una caída masiva de presión en el sistema. Algo había fallado, algo grande en la sala de aguas residuales delantera. José y Wawan también escucharon los golpes, estaban mucho más cerca. El sonido venía del otro lado de la sala, de la tubería de vapor. Luego la junta de expansión se rompió y vapor a 340 grados Fahrenheit y 115 psi estalló en la sala. En un instante, el aire fue reemplazado por vapor sobrecalentado. Probablemente los dos hombres no podían ver ni respirar mientras el vapor llenaba la sala. Su piel y sus pulmones estarían ardiendo, y solo tenían unos segundos para salir. Yusuf y Wawan corrieron hacia las puertas. Había 2 puertas en el cuarto de aguas residuales delantero. La puerta 3 al frente iba al cuarto de agua potable, y la puerta 4 atrás llevaba al de aguas residuales trasero. Ambas puertas eran pesadas y herméticas y ambas estaban cerradas. Intentaron abrir la puerta, pero las puertas hidráulicas no son fáciles de abrir manualmente. Están diseñadas para ser controladas por presión hidráulica. Hay un control manual, una bomba de mano, pero toma tiempo que no tenían. Había vapor en todos lados. Ahora la temperatura en la sala estaba aumentando rápidamente y el nivel de oxígeno estaba bajando. La operación de rescate comenzó a las 9:13 cuando las alarmas sonaron en todo el barco. En la sala de control de motores, una alarma indicó una fuga eléctrica probablemente causada por humedad o daño. Simultáneamente se activó la alarma de incendio en la sala de máquinas. Todos los detectores de humo en la sala de aguas residuales de proa se activaron en el puente. Los oficiales vieron las alertas y emitieron una alarma de emergencia de primera etapa, lo que activó la lista de incendio. Cada miembro de la tripulación en el barco tiene un rol asignado en caso de incendio,
y 4 equipos de bomberos se reunieron de inmediato en la sala de control de máquinas. El ingeniero de guardia estaba observando el sistema integrado de monitoreo y control de alarmas. Esta red monitorea todos los sistemas técnicos del barco, y él vio algo preocupante. La presión en el sistema de vapor había bajado de 115 psi a 70. Esa caída masiva significaba que había una gran fuga en algún lugar. El ingeniero jefe, al oír los golpes y ver la reacción de la bomba de alimentación, dedujo lo sucedido. Esto no era un incendio, era una fuga de vapor. Ordenó que se cerrara la válvula de aislamiento de vapor. Esta válvula controlaba el suministro de vapor a las secciones delanteras del barco. Luego, minuto a minuto, se fue revelando el horror de lo que realmente había sucedido. En menos de un minuto tras la primera alarma, 4 equipos de bomberos se equiparon con trajes y respiradores, listos para responder a un incendio. Un grupo de miembros de la tripulación llegó al cuarto de aguas residuales de popa, el cuarto que está justo detrás del cuarto de aguas residuales de proa. Con José y Wawan se acercaron a la puerta 4 e intentaron abrir. La puerta se abrió un poco y salió vapor caliente a presión. Golpeó a la tripulación, obligándolos a retroceder y soltar el control de la puerta. La puerta se cerró de golpe con estruendo. A las 9:20 notaron que José no llegó a su punto de reunión. Estaba desaparecido. El ingeniero fue nombrado comandante invisible. Él se encargó de la búsqueda, empezando en la sala de aguas residuales de proa, donde sonó la alarma. Después de 6 minutos, llegaron a la sala de aguas residuales de popa. También intentó abrir la puerta 4, pero no pudo porque estaba demasiado caliente para tocarla por mucho tiempo. Tenía una cámara térmica, así que la dirigió a la puerta. Marcaba 212 grados Fahrenheit o 100 grados Celsius. Para las 9:30, solo 2 miembros de la tripulación seguían sin ser localizados. El rescate se volvió urgente. 2 hombres estaban atrapados ahí. Los equipos de bomberos intentaron abrir las puertas desde ambos lados. La puerta 3 desde la sala de agua potable al frente y la puerta 4 en la parte trasera. Cada vez que lograban abrir una de las puertas, aunque fuera un poco, salía vapor, obligándolos a retroceder, y luego la puerta se cerraba de nuevo. Finalmente lograron abrir un poco la puerta 3. La sala de agua potable se llenó inmediatamente de vapor y el equipo tuvo que retirarse por una salida de emergencia. Otro equipo logró abrir un poco la puerta 4 y mantenerla abierta por un tiempo. La sala de aguas residuales de popa se llenó de vapor, por lo que también tuvieron que evacuarla. El problema era que la sala de aguas residuales de proa, donde se rompió la tubería, seguía llena de vapor. Incluso con el suministro de vapor cortado, la sala seguía reteniendo calor. Al abrir una puerta, el vapor salía rápido a la sala contigua. Los equipos de bomberos no podían entrar, así que a las 9:44 cambiaron de táctica. Abrieron 2 puertas más a lo largo de la cubierta para mejorar el flujo de aire. Luego aumentaron los ventiladores de ventilación al máximo. Una vez más, el equipo de bomberos logró abrir un poco la puerta 3, pero de nuevo tuvieron que retirarse. Los minutos pasaban mientras seguían intentando y la situación se volvía desesperada. Los rescatistas sabían que 2 hombres estaban atrapados y que el tiempo se estaba acabando, pero aún no podían abrir las puertas. La bomba manual que debía abrirlas no funcionó, quizá porque el aceite hidráulico se calentó mucho o la presión no se acumuló bien. Fuera cual fuera la razón, las puertas no se abrían. A las 10:08, casi media hora después de que la tubería reventara, finalmente lograron abrir completamente la puerta 3. Encontraron a la primera víctima justo dentro del cuarto de aguas negras delantero. Él estaba cerca de la salida, intentando salir. A las 10:16, los bomberos 3 y 4 retomaron labores en la otra puerta. Tuvieron que abrirla más cuando finalmente la tuvieron lo suficientemente abierta. Encontraron a la segunda víctima. Él también había estado tratando de escapar, según el sistema automático de detección de incendios del barco. Solo tomó 86 segundos desde la primera alarma hasta que la habitación se llenó completamente de vapor. Pero ¿cómo pudieron salir tan mal las cosas? Para responder a esta pregunta, se inició una investigación poco después del accidente. Bajo cubierta, los daños eran extensos. El calor fue tan intenso que la pintura se despegó y se derritieron los detectores de humo y pantallas de lámparas de plástico. Incluso un tanque de fibra de vidrio se agrietó por el calor. La Junta de Seguridad holandesa entrevistó a la tripulación, inspeccionó los sistemas del barco, revisó registros de mantenimiento y analizó la junta de expansión fallida. Encontraron una cadena de factores contribuyentes en lugar de una sola causa. Primero estaba la válvula que quedó cerrada después de la reparación del calentador.
Esto provocó que la presión dentro de la tubería aumentara más allá de lo que el material podía soportar. Finalmente, la junta de expansión se rompió, llenando la habitación de vapor. En segundo lugar, estaba la naturaleza de la propia tubería. Se usaba poco, por lo que se calentaba y enfriaba varias veces. Esto generó tensión en el metal con el tiempo. Tercero, cuando el vapor se enfría, vuelve a convertirse en agua. Esta agua puede acumularse en la tubería si luego el vapor entra de repente. El resultado puede ser violento, enviando ondas de choque por el sistema que se escuchan como golpes fuertes. La investigación halló que los procedimientos del barco para iniciar los sistemas de vapor prevenían esto. La presión debía aumentarse gradualmente. En este caso, la válvula estuvo cerrada un día y no se siguieron los procedimientos normales porque nadie sabía que estaba cerrada. Cuarto, estaba el problema de las puertas estancas cerradas. Estas puertas habían salvado vidas en otras emergencias al evitar que los incendios o inundaciones se propagaran, pero en este caso, impidieron la fuga porque no se podían abrir. Quinto, estaba la falta de equipo de respiración de emergencia. 2 víctimas no llevaban dispositivos de respiración de escape de emergencia, ya que no eran obligatorios en esta parte del barco. Si las víctimas los hubieran llevado, quizá habrían llegado a una salida de emergencia o sobrevivido hasta abrir las puertas. El informe de la Junta de Seguridad holandesa recomendó mejor capacitación sobre sistemas de vapor para la tripulación y mejores procedimientos para rastrear válvulas tras el mantenimiento. Disponibilidad de dispositivos de escape respiratorio en áreas con riesgo de fugas de vapor. Y revisar el diseño de las puertas estancas para asegurar que puedan abrirse en una emergencia. Inmediatamente después del accidente, los pasajeros del crucero supieron que algo andaba mal. El capitán anunció que había ocurrido un incidente y que 2 miembros de la tripulación habían fallecido. Un pasajero contó a reporteros que el capitán se quebró y lloró durante el anuncio. Guardó un momento de silencio por los 2 hombres. El ambiente en el barco, que había sido festivo y emocionante, se volvió sumamente sombrío. Se cancelaron los eventos y la celebración se detuvo. Ambos hombres dejaron familias atrás, Wawan Gusnawan, una esposa y 2 hijos. Joseph Terrado, sus seres queridos esperando en casa. El New Amsterdam siguió su itinerario tras el incidente. Peritos independientes inspeccionaron los sistemas del barco y confirmaron que funcionaban. La Guardia Costera de Estados Unidos aprobó. Se ofreció asesoría psicológica a los pasajeros y tripulación que estuvieron durante el accidente y respondieron a la emergencia. En una crisis completamente diferente, las tripulaciones descendieron al caos y la suciedad, las infames tripulaciones de los cruceros del infierno. Cuando piensas en todo lo que podría salir mal en un crucero, apuesto a que te pidan hacer del baño en una bolsa para desechos biológicos está bastante abajo en esa lista. Pero para más de 3,000 pasajeros a bordo del Carnival Triumph, eso se volvió una realidad diaria. Paredes cubiertas de heces, peleas de comida y una ciudad de tiendas de campaña extendida por las cubiertas le dieron a la tripulación su infame nombre, el crucero de la caca del infierno. El Triumph, considerado el orgullo de la tripulación de Carnival, mide lo mismo que 3 campos de fútbol. Presume de 13 cubiertas con 4 albercas, 7 jacuzzis y un enorme piso de casino. A bordo del barco de la diversión de Carnival, las expectativas eran altas. Lamentablemente, este desafortunado viaje dejaría recuerdos por razones muy diferentes. El Triumph zarpó de Galveston, Texas, hacia el Golfo de México el jueves 7 de febrero de 2013 para lo que se pensaba que sería un crucero de 4 días. Al inicio todo marchó bien. Fiestas nocturnas, entretenimiento, buen clima y buffets deliciosos para los huéspedes. El punto culminante del crucero iba a ser una parada en Cozumel, México. Aquí, los pasajeros podían desembarcar, divertirse en aguas azuladas, ir de compras hasta el cansancio y regresar para una noche de actividades festivas a bordo. En realidad, después de salir de Cozumel para el viaje de regreso a Galveston, el crucero tomó un giro para peor. En las primeras horas del domingo 10 de febrero, una alarma de incendio resonó por todo el barco. Con el llamado al equipo Alfa por los altavoces poco después de las 5:28 am, el anuncio del equipo Alfa, el código para emergencias de incendio en barcos de Carnival, causó pánico entre muchos vacacionistas. Los huéspedes de las cubiertas primera y segunda abrieron sus puertas y vieron los pasillos llenos de humo. Se desató el caos.
con los pasajeros buscando desesperadamente chalecos salvavidas y buscando frenéticamente a sus amigos y seres queridos en la cubierta superior. Humo negro salía a borbotones de la chimenea. La alerta del equipo Alfa provocó pánico entre los pasajeros. Algunos se dirigieron a las estaciones de evacuación al no recibir más información o instrucciones. Mientras los anuncios pedían calma, los huéspedes seguían sin saber la magnitud del incendio. Amigos, no es necesario estar en las estaciones de reunión. Por favor, regresen a sus camarotes o habitaciones. Como les menciono, hay una situación en la sala de control de motores, pero está bajo control. Así que les gustaría ver. Por favor, diríjanse unos a otros. Los pasajeros deben esperar en las estaciones de reunión. Gracias. Poco después del anuncio inicial, las luces del barco parpadearon antes de que se perdiera toda la energía, excepto por las luces de emergencia. El incendio, controlado en la sala de máquinas por un sistema automático, fue sofocado a las 6:08 am según informes. Desafortunadamente, el incendio había dejado fuera de servicio la mayor parte de la energía del barco y desactivado el sistema de propulsión, dejando varados a los 3.143 pasajeros y cerca de 1.100 miembros del personal, pero había un plan. 2 remolcadores se dirigieron a la embarcación averiada para remolcarla al puerto más cercano de Progreso, México. Los pasajeros suspiraron aliviados y comenzaron a quitarse los chalecos salvavidas al atracar. Para el martes les dijeron, pero poco sabían ellos, que pasarían otros 4 días antes de que alguien volviera a pisar tierra. Para media mañana del domingo, los pasajeros se dieron cuenta de que no solo había fallado el sistema de propulsión, el aire acondicionado, el agua corriente, los elevadores y, lo peor de todo, el sistema séptico también habían dejado de funcionar. Fue entonces cuando el director del crucero dio un mensaje que dejó horrorizados a los pasajeros. Entregaremos bolsas rojas. ¿Pueden los campistas ir a los baños si es posible? Si necesitan hacer popó, háganlo en la bolsa roja y déjenla en los botes del pasillo. Si necesitan hacer pipí, por favor háganlo en la regadera. Gracias amigos, les avisaré si hay novedades. El anuncio se hizo cuando los baños ya estaban tapados por la falta de instalaciones para descargar en cabinas y baños públicos. Las ahora infames bolsas rojas para excremento eran simplemente demasiado para soportar para muchos pasajeros. La gente usaba pequeñas bolsas rojas como baño y las tiraba al pasillo. Estábamos en shock. Nosotras estábamos como... No llevo bolsa roja, así que simplemente no como. El incendio dañó los estabilizadores del Triumph, causando que la embarcación se inclinara gravemente. Pasajeros dijeron que se sujetaban a las paredes para no caer, pero lo peor fue que los inodoros se desbordaron y derramaron en los pasillos, filtrándose por las paredes al inclinarse el barco con el viento. Poco después aparecieron imágenes de alfombras mojadas con aguas residuales, botes de basura con bolsas rojas y, en algunos casos, inodoros desbordados. Dependiendo de dónde estaban los desagües en el baño, el agua y la materia fecal regresaban. Se acumulaba ahí y se desbordaba hacia las cabinas. Por las altas temperaturas y el mal olor de los desechos humanos en las cabinas, muchos huéspedes movieron sus colchones a las cubiertas exteriores para huir de los olores y el calor. Los medios de comunicación reaccionaron rápidamente enviando helicópteros al barco averiado. Imágenes de la ciudad de las tiendas llenaron las noticias cuando los pasajeros usaron sábanas, toallas y cuerdas para construir refugios improvisados en la cubierta y broncearse. En un intento audaz por calmar la creciente frustración de los pasajeros, Carnival decidió abrir un bar libre ofreciendo cerveza y vino gratis. Tras el incendio, el bar debía operar de tarde a medianoche, pero fue una mala decisión porque las bebidas fluían libremente. Varios pasajeros se volvieron groseros y se embriagaron, arrojando objetos al agua y ensuciando los baños. El martes por la mañana, cuando llegaron ambos remolcadores, la embarcación ya había derivado más de 90 millas al norte, por lo que Progreso ya no era el puerto más cercano. Se tomó la decisión de remolcar al coloso de 102,000 toneladas hasta Mobile, Alabama, lo que añadió 2 días más a su viaje. Por el lado positivo, regresar a Estados Unidos facilitaría la reentrada para los 900 pasajeros que viajaban sin pasaporte. El retraso extra puso en riesgo la vida de un pasajero. Raquel Alderet, que necesitaba diálisis urgentemente, se convirtió en la primera de solo 2 personas evacuadas por la Guardia Costera. Llamaron a la Guardia Costera y me transfirieron a otro barco, a otro navío, enviándome a Cozumel para hacerme la diálisis el martes.
Fue difícil, fue aterrador, oh Dios mío, ¿sabes? Simplemente fue aterrador. La forma en que me bajaron, me pusieron en una cuerda de escalera y la guardia costera dijo que no me preocupara, que ellos me atraparían. Y sabes, me iban a detener y lo hicieron y luego me transfirieron al barco más grande. Y ya sabes. Al día siguiente sacaron a un segundo pasajero del barco debido a una condición médica preexistente. Ambos fueron trasladados a otros barcos de Carnival que desviaron su curso para ayudar con la misión de rescate. Los pasajeros elogiaron a la tripulación por hacer todo lo posible para satisfacer las necesidades de los viajeros. La situación de los baños fue difícil, incluso en el mejor de los casos. El problema con el barco es que los baños no han funcionado y terminaron teniendo que darnos estos baños portátiles. Les llamamos las bolsas rojas y eso es lo que se ha usado casi exclusivamente. Durante los primeros 2 días después del incendio, las condiciones a bordo se deterioraron rápidamente durante ese tiempo y, según se informa, la comida se estaba acabando. El suministro de comida disminuía, lo que obligó a los pasajeros a hacer fila durante horas para recibir sándwiches fríos de cebolla y pepino. Un pasajero describió escenas que recordaban a los Juegos del Hambre, ya que estallaron peleas por las provisiones cada vez más escasas. Y te reclamaban o había personas que te insultaban agresivamente porque tú tenías varios. Intentabas conseguirlo para toda tu cabina, por eso no todos estaban en la fila. Otros 3 cruceros de Carnival, Elation, Conquest y Legend, realizaron maniobras impresionantes para entregar provisiones y suministros a los pasajeros cansados. Las transferencias se complicaron por vientos de hasta 35 nudos y oleaje de 6 pies. Los remolcadores, claramente sin la fuerza suficiente para jalar un barco del tamaño del Triumph de manera adecuada, solo lograron avanzar a un ritmo lento de aproximadamente 5 millas por hora. Naturalmente, no ayudó que el cable de remolque se rompiera varias veces durante el proceso. Las principales cadenas de noticias cubrieron el difícil viaje del Triumph a Mobile, con reportes continuos sobre el llamado plato de Petri flotante. El miércoles 13 de febrero, la ciudad de Carpas tuvo que ser desmantelada para dar paso a un helicóptero entrante que traía suministros y equipo muy necesarios. Para el jueves, el ánimo a bordo pareció mejorar un poco después de la entrega de comida y la llegada de un generador que prometía el lujo de comidas calientes. En ese momento se restablecieron los baños en partes del barco y los pasajeros pudieron cargar sus celulares. Para muchos pasajeros, mantenerse en contacto con sus seres queridos fue una batalla. Durante los últimos 2 días pasamos unas 4 o 5 horas diarias cargando el teléfono solo para poder hablar. La única vez que tenemos algo de señal es si uno de los otros cruceros se acerca lo suficiente a nosotros. Todos hemos estado cargando frenéticamente e improvisando estaciones usando las computadoras del barco para arreglarlo. Estoy segura de que explotaremos el barco si hacemos eso con los celulares. Familiares y amigos preocupados se reunieron en el puerto, esperando ansiosamente los primeros vistazos del Triumph y de sus seres queridos. Ella dijo que fue terrible. Ella dijo, mamá, cuando todos bajen de este autobús, probablemente todos van a necesitar un poco de ayuda psicológica. El Triumph fue el crucero más grande que jamás haya atracado en Mobile, y su tramo final hacia el puerto requirió más de 6 agotadoras horas de maniobras cuidadosas durante la noche. 4 remolcadores guiaron la embarcación por un canal de 30 millas en una bahía poco profunda y los pasajeros comenzaron a desembarcar cerca de las 10 p.m. el jueves. El director ejecutivo de Carnival, Jerry Cahill, estaba entre los muchos que esperaban en el puerto. Agradeció a la tripulación a bordo de la embarcación por sus incansables esfuerzos para mantener cómodos a los pasajeros y se disculpó con todos por la situación. Me gustaría reiterar la disculpa que hice anteriormente. Sé que las condiciones a bordo eran muy malas. Fue muy difícil y quiero disculparme de nuevo por haber sometido a nuestros invitados a eso. Nos enorgullece brindar a nuestros invitados una excelente experiencia de vacaciones y claramente fallamos en este caso en particular. Pero aún quedaban más problemas para los pasajeros. En la letra pequeña del boleto de Carnival, la línea de cruceros agregó una cláusula de protección. Si la realización del viaje propuesto se ve obstaculizada o impedida por una avería de la embarcación, Carnival puede cancelar el viaje propuesto, sin obligación de reembolsar el pasaje o tarifas pagadas por adelantado. A pesar de esto, cada pasajero recibió 500, un vuelo gratis a casa, un reembolso total de su viaje y el reembolso de la mayoría de los gastos a bordo, así como un crédito completo para otro crucero. Esto no evitó que los pasajeros presentaran numerosas demandas horas después de llegar a tierra.
Sin embargo, sus posibilidades de reclamar una compensación eran mínimas o nulas, a menos que hubieran sufrido una lesión personal. Carnival terminó otorgando $118,500 en daños a 27 pasajeros por gastos de médicos y hospital relacionados con el desafortunado crucero. Pero los problemas del barco continuaron mientras estaba atracado para reparaciones. En Mobile, la embarcación se soltó, derivando por el río Mobile y chocando con una draga amarrada. Un remolcador que respondió quedó atrapado entre el crucero y la draga. Trágicamente, una persona murió y otra resultó herida. Carnival dijo que una fuga de combustible en la sala de máquinas causó el incendio, pero muchos creen que la verdadera causa fue la negligencia. En solo 2 años, el grupo reportó 9 incidentes relacionados con fugas de combustible vinculadas a líneas de combustible flexible. En enero de 2013, Carnival dio 2 meses a los barcos para instalar protectores contra salpicaduras en motores diésel con líneas flexibles. Sin embargo, el Triumph no protegió una manguera que terminó causando el infame crucero Hope. En febrero, la manguera de combustible que causó el incendio estaba bajo las placas del piso, lo que consideraban suficiente protección. Por supuesto, resultó no ser suficiente, ya que el incendio en la sala de máquinas se desató como resultado directo de la línea de combustible sin protección. Además de reparar los daños causados por el incendio, Carnival añadió nuevas características técnicas para evitar que se repitiera. Gastaron $115 millones en limpiar, reparar y modernizar el barco antes de que volviera a entrar en servicio 4 meses después. En 2019, tras otra remodelación de $200 millones, el barco fue renombrado como Sunrise y sigue ofreciendo a los pasajeros todo lo que podrían necesitar en unas vacaciones en crucero. En comparación, el siguiente crucero era pequeño, pero fue el más mortal de todos. Solo tomó 7 segundos menos de lo que se tarda en tomar una respiración profunda. La embarcación de pasajeros Ghiabliani, cuyo nombre significa sirena, se hundió en el Danubio, arrastrando a los pasajeros al fondo, justo frente al Parlamento húngaro. Las consecuencias de la tragedia irían más allá del río y generarían preguntas sobre responsabilidad y seguridad. En una de las vías fluviales más transitadas de Europa, la capital húngara, Budapest, está dividida en 2 por el imponente río Danubio. Es un río muy concurrido, activo día y noche, con embarcaciones de todos los tamaños, desde barcos turísticos pequeños hasta grandes hoteles flotantes, todos permitiendo a los turistas admirar la ciudad iluminada desde el agua. El 29 de mayo de 2019, una tormenta provocó lluvias intensas y continuas en la zona todo el día. Por esta razón, el nivel del agua en el Danubio era más alto de lo habitual y fluía a un ritmo feroz de 4.000 a 4.500 metros cúbicos por segundo, casi el doble de su tasa normal. Esa noche, cuando la lluvia disminuyó, el río se volvió más concurrido y algunas partes se congestionaron. Las embarcaciones competían por posición pasando muy cerca en la vía fluvial. Entre esos barcos estaban el Ghiabliani o Sirena y el Vikingo Sigan. No podrían haber sido más diferentes. El Ghiabliani o Sirena fue una embarcación de pasajeros construida en 1949 en la Unión Soviética, en la planta de construcción y reparación de barcos de Jersón, hoy Ucrania. Era una embarcación de pasajeros motorizada tipo Moskvich de 50 toneladas que medía apenas 27 metros de largo y 5 metros de ancho. Había sido operada por Panorama Deck Ltd. Desde 2003 como un barco turístico para paseos y eventos privados. Al timón del Ghiabliani esa noche estaba el capitán Laszlo Lombos, un comandante de barco con alrededor de 40 años de experiencia. Según sus colegas, Laszlo tenía un historial ejemplar. Con él estaba otro marinero experimentado, János Petau, de 53 años. El Viking Sigan era un coloso flotante completamente nuevo, un barco hotel con 135 metros de largo y casi 12 metros de ancho. Era casi 5 veces más largo y más del doble de ancho que el Ghiabliani. Con un desplazamiento de más de 2.500 toneladas, superaba al barco más pequeño por un factor de más de 50. El Viking Sigyn, comandado por el capitán ucraniano Yuri Chaplinsky, viajaba de Budapest a Passau, Alemania. A bordo iban 7 miembros de la tripulación, 43 empleados del hotel y 184 pasajeros cuando caía el anochecer sobre Budapest. El 29 de mayo de 2019, ambas embarcaciones se preparaban para navegar las aguas del Danubio.
A las 20:20, el Hovliani comenzó su crucero turístico de 1 hora con 33 turistas surcoreanos y 2 miembros de la tripulación húngaros a bordo. La mayoría de los coreanos viajaba con sus familias. El pasajero más joven tenía solo 6 años y el mayor tenía 71. Entre ellos estaba Kim Jong-mi, con su hermana, su hermano y su hija Yunara. A las 8:47 p.m., tras navegar río abajo hacia el centro del río, el Avliani dio la vuelta bajo el puente Shechen-i-Chain y comenzó su viaje de regreso a su muelle en la plaza Yasai Madi. Aproximadamente al mismo tiempo, el Viking Sigan partía río arriba desde un punto de amarre en la orilla izquierda, justo más allá del puente Chain. El barco comenzó su viaje navegando por la orilla izquierda a una velocidad lenta de aproximadamente 2 kilómetros por hora. El capitán Chaplinsky afirmó más tarde que avanzaba despacio para que sus pasajeros pudieran disfrutar mejor de la vista del hermoso edificio del Parlamento húngaro mientras se acercaban a él. Esto era muy lento para el Hovliani. 8:56 p.m. Alcanzaron al lento Viking Sigan y decidieron adelantar. El barco más grande pasó por su lado de babor mientras hacía sonar una señal para avisarles que estaban ahí. Luego, el barco más pequeño avanzó rápidamente delante del hotel flotante. Después de pasar el edificio del Parlamento, el Viking Sigan comenzó a acelerar y empezó a trazar una ruta para pasar por debajo del puente Margarita. Por alguna razón, el capitán Chaplinsky no le avisó al Avliani que estaba a punto de adelantarlo ni hizo sonar ninguna señal en absoluto. Alrededor de las 9 p.m., sin notar que el Viking Sigan intentaba adelantarlos, el Avliani también quiso pasar bajo el puente cuando estaba a solo 190 metros del barco más grande. El Avliani pasó de la derecha a la izquierda del barco motel. Ahora estaba en el camino del Viking Sigan. Sin notar el barco pequeño, el capitán Chaplinsky siguió aumentando la velocidad hasta unos 12 kilómetros por hora. Antes del puente, esto era más rápido que el Avliani. Y mientras se acercaban al puente Margarita, los dos comenzaron a acercarse cada vez más. Cruzaron el puente exactamente al mismo tiempo, exactamente a las 9:05 p.m. Y 35 segundos Yang Mi y su familia estaban sentados en la parte trasera del Avliani sin previo aviso. Su hermano empezó a gritar y Yang Mi se volteó para mirar directamente a los ojos de otro pasajero. Pero no eran los ojos de alguien en el Avliani, eran los ojos de alguien que viajaba en el Viking Sigan en ese momento. El barco más grande, que ahora viajaba a 13 o 14 kilómetros por hora, chocó contra la popa del Avliani. Luego todo sucedió tan rápido que nuestra explicación tomará más tiempo que la tragedia misma. Hubo 2 sacudidas. La primera fue cuando los barcos chocaron, haciendo girar al Hovliani. La segunda fue cuando el Viking Sigan pasó por encima de la embarcación más pequeña, empujándola bajo el agua. La fuerte corriente de ese día tampoco ayudó. Toda la tragedia tomó solo 7 segundos. 7 segundos fue todo el tiempo que los pasajeros y la tripulación tuvieron para reaccionar ante la catástrofe que se desarrollaba. Sin embargo, la mayoría de los pasajeros estaban dentro de la cabina debido a las condiciones de lluvia. Un sobreviviente recordó después que quizás había unas 20 personas afuera en la cubierta. Entre ellos estaban Jong-mi y su familia, quienes cayeron al río al hundirse la embarcación. Los momentos después de esos 7 segundos fueron un caos. Según otro capitán de barco que trabajaba en el río ese día, Zoltán Tolnay, no se señaló ninguna emergencia en ningún canal de radio de navegación. El barco de eventos Mahart Pasnavi, Budapest, fue el primero en notar que algo terrible había sucedido, y fue desde ese barco que se escuchó por primera vez la advertencia de hombre al agua. El Viking Sigan realizó una maniobra de detención, pero como habría sido aún más peligroso para la embarcación quedarse entre los pilares del puente, navegó río arriba bajo el puente Margarita antes de detenerse por completo. Mientras se alejaban, la tripulación lanzó aros salvavidas y el bote comenzó a rescatar a quienes cayeron al río. Yang Mi vio uno de los aros. Más tarde dijo: "Me da miedo el agua porque no sé nadar", así que desesperada agarró cualquier cosa que pudo, hasta que finalmente logró sujetarse de un aro y esperó a ser rescatada aproximadamente a las 9:09. 4 minutos después de la colisión, el capitán del Viking Sigan reportó el incidente a la estación de radio Navinfo. No fue hasta las 9:15 que el Centro de Gestión de Actividades Policiales se enteró del accidente, después de que un civil los contactara tras recibir ese informe civil.
El Servicio Nacional de Ambulancias envió 14 ambulancias al lugar. La primera lancha de la Policía Acuática del Danubio llegó a las 21:29, casi 25 minutos después de la colisión, y se ordenó el cierre de la navegación en el tramo entre el puente Margarita y el puente Isabel. Para entonces ya había oscurecido. La lluvia había vuelto a intensificarse, aumentando aún más la velocidad del flujo del Danubio, y hacía frío. La temperatura del agua era de solo 10 a 12 grados Celsius, lo suficientemente fría como para causar hipotermia en minutos. Al principio, se concentraron en el lugar del accidente bajo el puente. Yang Mi fue rescatada, pero no sabía dónde estaba su familia. Por suerte, su hija resultó ilesa en la colisión. Nara rebotó entre mesas y sillas en la cubierta trasera mientras intentaba llegar a la superficie. Si otro sobreviviente no le hubiera gritado que nadara, quizá no lo habría logrado. Justo antes de la medianoche, la búsqueda se extendió a toda la sección del río debajo de Budapest. 7 personas fueron rescatadas cerca del lugar y llevadas al hospital con heridas leves y síntomas de hipotermia. En la conferencia de prensa realizada poco después de la medianoche del día siguiente, confirmaron 7 muertes y 16 personas aún desaparecidas. Entre ellos estaban el hermano y la hermana de Yang Mi. La tragedia adquirió de inmediato una dimensión internacional. Moon Jae, presidente de Corea del Sur, ordenó crear un grupo gubernamental para ayudar a los afectados por el desastre. La ministra de Relaciones Exteriores, Kang Kyung-hwa, viajó personalmente a Budapest para averiguar exactamente qué había sucedido. Tuvieron que levantar el Avliani, pero eso no fue fácil. La grúa flotante que usaron solo funcionaría cuando el nivel de agua, inusualmente alto, bajara, así que tuvieron que esperar a que dejaran de llover y el río retrocediera. Ingenieros de la Universidad de Tecnología y Economía de Budapest calcularon que necesitarían 4 correas de cable de acero para levantar el Oblián, una en la proa, 2 en el centro, bajo la sala de máquinas donde era mayor el riesgo de que el barco se partiera, y otra bajo la popa. El 11 de junio de 2019 a las 6 de la mañana comenzó el levantamiento del Obliani y para las 8:30 am ya había iniciado. Se hallaron 4 cuerpos. El primero fue el del capitán Laszlo Lombos, quien fue levantado desde el puente de mando. Más tarde, también encontraron a una joven que había estado viajando en el barco con su madre. Se encontraron más dentro del barco. Los buzos lucharon entre muebles rotos y volteados para instalar bombas que pudieran extraer toda el agua. Quedaron con 80 centímetros de lodo lleno de los cuerpos de los pasajeros desaparecidos restantes. Después de las operaciones de rescate, el Obliani fue remolcado en una barcaza hasta Chevel, donde continuó el examen policial. Tan solo 24 horas después del desastre, la policía anunció que sospechaban de las acciones del capitán Chaplinsky. Fue llevado como sospechoso y posteriormente detenido. El capitán ucraniano negó haber roto alguna regla o haber cometido algún delito. Uno de sus abogados, Balas Mtoth, dijo a la prensa que el hombre fue comandante de barco por 44 años y nunca tuvo un accidente. Pero resultó que el capitán Chaplinsky ya había hecho esto antes. En abril de ese año, él estaba al mando de otro barco hotel, el Viking Eden, cuando chocó con un petrolero en los Países Bajos. También parecía que había borrado mensajes de su teléfono justo después del incidente, lo cual es una acción sumamente sospechosa. El 8 de septiembre de 2020 comenzó el juicio de Oblián. La fiscalía acusó al capitán de poner en peligro el transporte acuático, lo que resultó en un incidente fatal con múltiples víctimas por negligencia y 35 cargos de no prestar asistencia. En el tribunal, Chaplinsky dijo que no haría una nueva declaración y se negó a responder preguntas. El capitán dijo que vio que el barco más pequeño adelantaba al Viking Siggen por la derecha, pero no lo mantuvo a la vista porque estaba concentrado en pasar bajo el puente. No obstante, los peritos refutaron varias afirmaciones del capitán. Según el experto, el Viking Siggen adelantó al Obliani por la izquierda, no por la derecha. Eso significa que el capitán no pudo haber evaluado correctamente si tenía suficiente espacio para adelantar al Obliani. Si no hubiera subido su velocidad a 11 km por hora, el accidente se habría evitado. Esto coincidía con el testimonio de varios sobrevivientes como Kim Sang-mi y Yunara. El 26 de septiembre de 2023, el Tribunal del Distrito Central de Pest sentenció al capitán a 5 años y medio de prisión en primera instancia,
pero esto fue anulado por el Tribunal Metropolitano de Budapest el 15 de enero de 2024, que alegó parcialidad judicial. Hasta el día de hoy, el desastre del barco en Budapest de 2019 es la tragedia más grave en la historia de la sección del Danubio en Budapest. El saldo final fue devastador. 27 personas perdieron la vida, incluyendo a 25 pasajeros surcoreanos y los 2 tripulantes húngaros del barco, mientras que una persona sigue desaparecida, a pesar de los extensos esfuerzos de búsqueda. Tras el accidente, el turismo en barco en Hungría se vio afectado y la mayoría de los turistas surcoreanos abandonaron Hungría casi de inmediato. Muchos cancelaron visitas turísticas, cruceros y recorridos acuáticos, causando grandes pérdidas financieras. La tragedia generó llamados para reforzar la seguridad en el Danubio. Se hicieron varias propuestas, incluyendo reducir el tráfico de barcos, prohibir o restringir el movimiento de barcos hotel y mejorar la comunicación en el río. El desastre de barcos en Budapest en 2019 sigue recordándonos lo rápido que ocurre una tragedia, incluso en escenarios pintorescos, en solo 7 segundos. Las vidas de 27 personas se extinguieron, las familias quedaron destrozadas y las aguas del Danubio se convirtieron en un cementerio. En un crucero por el Caribe, el desastre comenzó cuando el fuego arrasó con el Monarch of the Seas. Se suponía que sería unas vacaciones de lujo, más de 2.500 personas en un viaje único en la vida a través del hermoso Mar Caribe. Sin duda sería un viaje que nunca olvidarían, pero uno que desearían poder olvidar en el puente. El capitán Tori Mira y su tripulación deben tomar decisiones importantes. Eso desencadenará uno de los accidentes de crucero más dramáticos en la historia marítima, donde un oficial inexperto, una boya de navegación mal colocada y una distracción momentánea convertirán una noche tranquila en una lucha desesperada por la supervivencia al acercarse la medianoche. El 15 de diciembre de 1998, el monarca de los mares navegaba por el Caribe desde la pequeña isla caribeña de Santo Tomás hasta Martinica, un viaje de aproximadamente 370 millas. No mucho antes, un pasajero se había enfermado demasiado para que el equipo médico a bordo pudiera atenderlo. Así que, habiendo recorrido solo un tercio del camino, decidieron desviarse hacia Great Bay, en la isla de San Martín. Llegaron allí alrededor de las 12:30 de la noche. El capitán Mira, un noruego con años de experiencia marítima, estaba al mando de la embarcación a las 12:40 de la madrugada. Anotó en la bitácora que el barco derivaba hacia el este a 0,4 millas náuticas al sur de Fuerte Ámsterdam. Era una deriva lo suficientemente lenta como para no ser motivo de preocupación para él. Mientras la embarcación derivaba, el médico y la enfermera llevaron al pasajero enfermo a tierra en la lancha Santa María, que llegó 10 minutos después de la anotación del capitán. Durante casi una hora, el enorme barco mantuvo su posición, con los motores en ralentí mientras esperaba el regreso de su personal médico. A la 1:25 de la mañana, el médico y la enfermera regresaron a la embarcación. El registro del barco anotó la lancha junto al barco con el médico y la enfermera, y luego la lancha alejándose del costado del barco. El capitán Mira tomó el control de la navegación él mismo, girando el barco a estribor o a la izquierda desde su rumbo hacia el este. Estabilizó la embarcación para pasar al este del arrecife prosélito. Es tanto un sitio popular para bucear como un peligro para la navegación. En el puente estaban el capitán Mira, el capitán de personal Hans Andriessen y el segundo oficial Mons. Pielinger, quien era el oficial de guardia, Per Rold, un timonel experimentado fuera de servicio, y Frank Arthur Kruger, timonel de guardia y vigía. Hans Andriessen admitió más tarde a los investigadores que le sorprendió la decisión de navegar por el lado este del arrecife, pero sentía que no podía sugerir tomar la ruta más segura por el oeste porque sus sugerencias en el pasado habían recibido una respuesta negativa por parte del capitán Mira. Era un puente tenso y al capitán no le gustaba que cuestionaran sus decisiones, por lo que sucedió después fue aún más extraño. Apenas 3 minutos después de zarpar, el capitán Mira entregó la guardia de navegación a Pielinger antes de salir del puente. Preguntó, ¿cómo vamos con el permiso para buoy? Pielinger respondió con confianza. El punto más cercano será a 3 cables de distancia y es seguro. Pielinger era el hombre con menos experiencia en el puente, al menos en su puesto.
Sin embargo, solo había trabajado como segundo oficial durante 27 semanas, tenía más experiencia como marinero, ya que comenzó como operador de radio en 1988, pero nunca había estado a cargo de la navegación mientras cruzaba el Mar Caribe. Por la noche, eso sería un problema. Lo que ni él ni el capitán sabían era que la carta náutica que estaban usando no había sido actualizada con la información más reciente. La boya que señalaba el arrecife Proselite fue desplazada unos 120 metros al oeste de la ubicación indicada en su carta náutica antigua. La elección de rumbo del capitán y el primer oficial se basó principalmente en lo que podían ver. Fielinger usó el sistema automático de radar del barco, ayuda de radar para la flotación automática, pero el sistema solo puede hacer lo que se le indica si tus cartas están mal. Para entonces, el ayuda de radar para la flotación automática también estará mal. La boya iluminada del arrecife Proselite se encontraba a unos 60 o 70 grados a proa de estribor. Pero el capitán Mira confiaba en que su segundo oficial sabía lo que hacía y dejó el puente. El registro de navegación del barco anotó el cambio de mando. El barco navegaba a 5 o 6 nudos con el capitán Andreasen supervisando la propulsión y aumentando la velocidad. Cuando Fielinger verificó la posición del barco, cometió varios errores críticos. No ingresó los cálculos de deriva en el ARPA para tener en cuenta el viento del este y la corriente del oeste que estaban moviendo el barco hacia el arrecife. No bloqueó la ayuda de radar para la flotación automática al fondo, lo que significa configurar el radar para usar el suelo en lugar del mar o los movimientos en el agua. Si lo hubiera hecho, habría proporcionado una ubicación más precisa. Y, lo más importante, confió únicamente en la posición de la boya, que no estaba donde él pensaba. Fielinger planeó cambiar el rumbo para el resto del viaje a Martinica una vez que el barco estuviera en ángulo recto con la boya. Mientras el barco avanzaba, el puente estaba tranquilo. Fielinger monitoreaba el avance de la embarcación en el ARPA, observando cómo se acercaban al punto donde tendría que ordenar el cambio de rumbo. Pero justo antes de llegar a este momento crítico, Fielinger recibió una llamada telefónica sobre un pasajero que se quejaba de un ruido cerca de su camarote. Fielinger prometió enviar a alguien para investigarlo. En ese instante, una alarma automática de humo sonó en el puente. El vigía Frank Arthur Kruger respondió a esta alarma, verificó que todo estuviera bien y luego la apagó. Estas dos distracciones menores, una llamada telefónica y una falsa alarma, desviaron la atención de Fielinger en el momento más crítico. Casi inmediatamente después de colgar el teléfono, vio la boya iluminada cerca del barco a estribor, primero a través de la ventana y luego en el radar. Era momento de rodear el arrecife. Ordenó al timonel Perrault que cambiara el rumbo. No se tomaron referencias visuales ni se usaron otros instrumentos de navegación. Solo se utilizó el radar de adquisición y presentación automática para determinar la posición del barco respecto a la boya. Y tanto el radar de adquisición y presentación automática como sus operadores estaban equivocados. A la 1:30 am, el Monarch of the Seas rozó el arrecife Proselite al girar a la izquierda, viajando a unos 12 nudos, pero por suerte el transatlántico no quedó varado de forma permanente. Después de sentir el impacto, el capitán del barco Mira corrió de regreso al puente y tomó el mando de la nave. El registro del barco anotó al capitán Tori Mira en el puente. El agua llenaba varios tanques y compartimentos, y la nave había descendido. El jefe de ingenieros, Junior, y el oficial de seguridad informaron que había demasiada agua en las salas de bombas 1 y 2, por lo que cerraron las puertas estancas 1 y 2, y enfocaron sus esfuerzos en las fugas de las salas de bombas 3 y 4. 3 de los compartimentos estancos del barco estaban completamente inundados, y varios otros estaban parcialmente inundados. El arrecife de coral había hecho una enorme abertura a lo largo del casco de estribor, de 40 metros por 2 metros de tamaño. 2 tanques de combustible diésel y un tanque de desbordamiento también habían sido dañados, causando un pequeño derrame de combustible de aproximadamente 380 litros. La tripulación actuó rápido, solo 5 minutos tras el impacto. Todas las puertas estancas del barco fueron cerradas desde el puente, con la excepción de la puerta estanca número 10, que fue descubierta más tarde en posición abierta por el oficial de seguridad del barco, quien luego la cerró manualmente. A la 1:36 am, el capitán Mira anunció: «Bravo, bravo, bravo». Por el sistema de altavoces, el código del barco para una emergencia, el capitán consultó con su tripulación superior. No se estaban hundiendo, al menos no rápidamente, y no habían quedado varados en el arrecife.
no tenía sentido desembarcar a los pasajeros de inmediato. Se decidió que sería más seguro regresar a San Martín y encallar intencionalmente el barco en un banco de arena en Great Bay. Pero primero tenían que sacar a los pasajeros del barco, los 2.557 de ellos en total. A las 1:47 se activó la señal de emergencia y se indicó a pasajeros y tripulación acudir a sus estaciones de emergencia y abandono. Se proporcionaban actualizaciones frecuentes por el sistema de altavoces en inglés, español, francés y alemán. Los botes salvavidas estaban listos para el embarque desde la cubierta de paseo a las 2:10 y 2:15 respectivamente. Se informó que todas las cabinas de pasajeros y tripulación estaban evacuadas a las 2:20. Afortunadamente, a pesar de la gran cantidad de personas a bordo, fue un procedimiento bien entrenado y bien ensayado. Solo 15 minutos después se les dijo a los huéspedes y a la tripulación que se prepararan. A las 2:35, el capitán Mira encalló intencionalmente el barco en un banco de arena en Great Bay, St. Martin, sin causar más daños. El registro del barco anotó: barco encallado en Great Bay, St. Martin. Poco después, un piloto de la Guardia Costera local abordó el Monarch para ayudar. El capitán decidió que los pasajeros debían ser desembarcados y se comunicó con ellos por el altavoz para informarles. Alrededor de ese momento empezaron a llegar reportes de personas heridas. Una enfermera pidió un equipo de camilleros para ayudar y también hubo informes de otras lesiones menores y algunos casos de hiperventilación y pánico. Pasajeros que necesitaban una sedación leve, pero nada grave, habían tenido suerte. A las 2:45 llegó la primera lancha para desembarcar a los huéspedes por el lado de babor, en las puertas de búnker y de la tripulación. Pero el agua seguía entrando a las 3:26 horas. El capitán de personal Andreasen informó que había entre 1.5 y 1.7 metros de agua sobre la cubierta más baja y que el agua llenaba el hueco del elevador. No sabían si el Monarch se inclinaría hacia un lado u otro o si la inundación llegaría a las cubiertas donde se estaban preparando los botes salvavidas. Llenar y lanzar esos botes antes de que las cosas empeoraran sería difícil. Estaban en una carrera contra el tiempo. Las lanchas locales marcaron la diferencia, yendo al Monarch desde San Martín. Barcos como el Santa María, que antes llevaron al paciente a tierra, se apresuraron para evacuar rápidamente a la mayor cantidad de pasajeros del crucero. Para las 5:19 am, los 2.557 pasajeros habían sido evacuados de manera segura del barco. Poco después, la tripulación siguió. Toda la evacuación se realizó en poco más de 2 horas y media. El monarca de los mares. Los daños fueron extensos. El barco estuvo 3 meses en dique seco para reparaciones en Atlantic Marines Mobile, Alabama. Se tuvieron que limpiar 114 compartimentos del barco. La mayor parte de la maquinaria tuvo que ser reemplazada. Se necesitaban instalar 460 toneladas de planchas de casco y se tuvieron que reemplazar 18 millas de cableado eléctricos. La Guardia Costera de Estados Unidos y la Dirección Marítima de Noruega emitieron nuevas recomendaciones para la navegación de cruceros, destacando la importancia de usar varias ayudas y mantener actualizadas las cartas náuticas. La investigación conjunta del investigador marítimo de Noruega y la Guardia Costera de los Estados Unidos concluyó que el encallamiento del Monarch of the Seas se debió a una multitud de deficiencias en el desempeño humano. Primero, la falla de la tripulación al actualizar las cartas náuticas del barco, para incluir un cambio en la ubicación de la boya que marcaba el arrecife Proselites y la posterior dependencia de esta boya como el único medio para fijar la posición del barco. Ellos debieron saberlo, ya que, como todos los barcos en la zona, se les había enviado un aviso que les informaba que la boya había sido movida. En segundo lugar, estaba la falta de experiencia por parte del segundo oficial Fielinger. En tercer lugar, el hecho de que Fielinger no utilizó múltiples ayudas de navegación. El propio Manual de Gestión de Seguridad Internacional de Royal Caribbean enfatiza lo importante que es no depender solo de una herramienta de navegación, especialmente cuando es de noche. Una de esas herramientas son tus propios ojos. En cuarto lugar, estuvo la falla de la tripulación del puente al no establecer un plan de viaje adecuado para la desviación a San Martín y para la salida hacia Martinica cerca del arrecife Proselite. No es el protocolo habitual. Y, finalmente, las relaciones tensas entre la tripulación del puente. Si el capitán de personal Hans Andreasson no hubiera sido ignorado cada vez que hacía una sugerencia,
podrían haber tomado una ruta más segura. Aunque el incidente del Monarch of the Seas fue aterrador, no se reportaron lesiones graves ni pérdidas de vidas. Por una vez, nosotros en Dark Records podemos darte un final un poco feliz. Todos sobrevivieron. Si encontraste interesante este video, por favor considera suscribirte, te está ayudando mucho.